Buenos días para todos. Que el Señor bendiga nuestra mente, nuestros corazones y nos imparta su Espíritu Santo para que podamos en esta mañana apreciar su palabra. Y quería comenzar con un texto en Efesios capítulo 6, versículo 10. Son textos que nosotros conocemos. Vamos a utilizar la Biblia. Tenemos creo que una hora vamos a hacer lo posible de compartir los textos que tenemos aquí. Así que vamos a utilizar la Biblia y vamos a avanzar. Efesios capítulo 6, el versículo 10. Si hay alguien que tenga el deseo, que el Señor le ponga el deseo de leer, se coloca en pie y nos lee el versículo, ¿sí? En voz alta. El primero que lo encuentre lo puede ir leyendo. Voy a comenzar yo leyendo versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí el apóstol Pablo menciona fortaleceos. ¿En qué? ¿En el poder de qué? En el Señor, dice. ¿Y en qué? En el poder de su fuerza. En esta mañana queremos compartir y que juntos veamos en la palabra de Dios el secreto del poder de Dios. ¿Dónde se esconde el secreto de ese poder que nosotros necesitamos? ¿Dónde es que vamos a encontrar ese poder para ser victoriosos? ¿Creemos que necesitamos poder? ¿Fortaleza? ¿Fuerza? La razón de nuestros fracasos continuos, de una experiencia de fe débil en nuestro caminar, es por falta de poder. Y no hemos entendido qué es el poder de Dios. Y el apóstol Pablo, en sus palabras, profundamente expresa algo grandioso cuando habla de fortaleceos en el poder de su fuerza. Creo que nuestra mente todavía no alcanza a entender la dimensión de esta frase, el poder de su fuerza. Nosotros queremos fortalecernos en el poder de nuestra fuerza y por eso fracasamos. Fracasamos en lo personal, en nuestra experiencia cristiana. Fracasamos como iglesia, como grupo, como colectividad, en la obra que tenemos que hacer. Y venimos de fracasos en fracasos humanos. ¿Hace cuántos años que venimos de fracasos en fracasos? El hermano Erwin expresó muy bien el día de ayer.
¿Por qué? Porque hemos despreciado el poder de Dios para suplantarlo por el poder humano. Hemos despreciado la sabiduría de Dios para suplantarla por nuestra sabiduría. Menospreciamos los planes de Dios para poner nuestros planes. Menospreciamos la justicia de Dios para poner nuestra propia justicia. Y aquí estamos. ¿Cuántos años llevamos? ¿Sacaron la cuenta el día de ayer? En esta experiencia. Si 137 años. Israel se demoró, ¿cuántos años para entrar a Canaán? Y nosotros decimos que ellos eran incrédulos, ¿no? Y eran pueblos rebeldes. ¿Y nosotros? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a otro texto, Colosenses capítulo 1, versículo 11. Buenos días, bienvenida hermana. Si alguien tiene la voluntad de leer, levanta la mano y se coloca en pie. Si no hay nadie, lo leo yo. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. ¿Entendemos eso? Creo que no. Porque si lo hubiéramos entendido ya no estuviéramos aquí. Dice fortalecidos. ¿Con qué? ¿Con algo de poder? Con todo poder. ¿Conforme a qué? La potencia de Dios. ¿Entendemos qué es la potencia de Dios? ¿Creemos que hay algo imposible para Dios? No lo creemos. Tenemos que reconocer nuestra incredulidad. Porque si creyéramos que Dios todo lo puede, ya no estaríamos aquí. Si entendiéramos el poder de Dios, llegaríamos a la conclusión de que es fácil salvarse y difícil perderse. Fácil salvarse y difícil perderse. ¿Entendemos eso en nuestra mente? Humanamente, imposible. ¿Dónde se esconde el poder de Dios? Habacuc. Textos conocidos. Habacuc, el capítulo 3. El profeta ve la visión del alto y sublime. Habacuc, capítulo 3, el versículo 3. 3, 3. Tres, 3. Por favor. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Versículo 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. ¿A dónde estaba escondido su poder? En sus manos. En sus manos. En sus manos. ¿Saben que en hebreo la palabra que aparece
en el Antiguo Testamento como manos, hay dos palabras que se utilizan para escribir y expresar manos. La primera es yad, que quiere decir mano abierta y levantada. Para hacer esto hay que extender el brazo, ¿sí? Mano abierta, la palabra yad. Y la palabra kaf es para hacer mano cerrada, una mano que indica algo. Y en todos estos textos que vamos a mencionar ahora, se utiliza la palabra yad, incluido este de Habacuc, mano abierta y extendida. Ahí estaba escondido su poder. Isaías capítulo 45, versículo 12. Otra persona que por favor nos pueda leer Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17 e Isaías 45, 12. Amén. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Amén. Dice, yo mis manos extendieron los cielos. Ahí vemos el poder creador de Dios. Jeremías 32, 17. ¿Alguien lo tiene? Hermano Tony. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Amén. ¿Qué dice? No hay nada que sea difícil para ti. Vemos ahí expresado en sus manos el poder creador de Dios, que Él formó tanto la tierra, la naturaleza, como también el ser humano. Eso lo expresa Salmos, capítulo 119, 73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. No lo vamos a leer. Pero aquí nosotros hemos expresado el poder creador de Dios. Nosotros sabemos, como dice San Juan capítulo 1, versículos 12 en adelante, que Él fue en el principio el que hizo todas las cosas. ¿Sí? Y acá expresa el salmista que sus manos, y Jeremías también, formaron todas las cosas. Ahora, Salmo 111, 7. Salmo 111, versículo 7. Las obras de su mano son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Amén. Dice que las obras de sus manos son verdad y juicio. Ahora, no solamente Dios manifestó su poder en la creación, sino que también lo vemos manifestado en sus obras maravillosas y milagrosas. Éxodo, un texto conocido, Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Y vamos a leer Deuteronomios capítulo 25, versículo 8. 1 y 2, y Deuteronomio capítulo 25, versículo 8. ¿Algún voluntario que quiera leer? Ya
todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Gracias. Deuteronomios 26:8. Y Jehová nos sacó de Egipto, con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Muy bien. Aquí hemos expresado el poder liberador, libertador de Dios, poder milagroso. ¿Cuál fue el milagro? Aquí. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? ¿O salieron solos ellos? ¿Moisés? Dice Jehová: yo te saqué de Egipto con brazo extendido, con mano fuerte. Aquí otra vez aparece la palabra yad, mano abierta. Ahora en Éxodo 20 nosotros siempre vemos la ley, ¿cierto? Pero no hemos visto el Evangelio en Éxodo 20. ¿Dónde está el Evangelio en Éxodo 20? En los versículos que hemos leído. Yo, Jehová, soy el que te saqué de Egipto. Ahí habla de poder. Y Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Maravilloso. La primera obra, el ser humano, su visión se nos va a la ley, ¿sí? Y queremos alcanzar la justicia por nosotros mismos, por obedeciendo a la ley. Y en Éxodo 20, yo que recuerde, jamás nos enseñaron el Evangelio en Éxodo 20. ¿O han escuchado ustedes el Evangelio en Éxodo 20? Nos muestran la ley. Pero antes de la ley, ¿qué aparece allí? El Evangelio. Porque no hay persona, no hay ser humano que por sí mismo pueda liberarse de Egipto, de la esclavitud del pecado. No hay nadie. Solamente el libertador, con brazo fuerte y mano extendida, puede darnos la libertad. Solamente un poder superior puede hacernos libres. Y ahí hay más textos con respecto al poder de Dios. Pero vamos a ver un ejemplo más. Jeremías, capítulo 18. Jeremías, el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 2 en adelante. Dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿Dónde? En su mano. Y volvió, ¿y qué hizo? La hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, cuando entendamos el Evangelio en su real contexto,
aquí está expresado la obra, aquí está expresado el plan de salvación, en esta figura tan sencilla. El alfarero tomó barro e hizo una vasija, pero ¿qué pasó con esa vasija? La primera vasija. Se echó a perder. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? El alfarero. Romperla y con eso mismo volver a armar otra vasija. Y dice, no, dice aquí, no haré con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Así sois vosotros en mis manos. Vimos que el poder de Dios se esconde en sus manos. ¿Pero por qué dice que es en sus manos? Y vamos a ver un texto más. Marcos, el capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento, Marcos, el capítulo 6. Dice el versículo 2. ¿Algún voluntario que lo tenga? Marcos 6, 2. Marcos capítulo 6, versículo 2. Y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían, ¿de dónde le viene a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? Versículo 5, por favor. Y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Cristo, además de manifestar su poder por la palabra, también manifestó su poder por sus manos. Hacía los milagros tocando también a los enfermos. Y ahí dice que él cuando volvió a su tierra, a Nazaret, a Judea, el sábado en la sinagoga, ¿pudo hacer milagros con sus manos? Dice aquí que no pudo hacer muchos milagros. Solamente a unos pocos. ¿Cuál era el milagro de Jesús? Sanar, restaurar. Interesante porque él fue a la sinagoga a hacer los milagros, a llevar restauración y sanidad. ¿Y quiénes recibieron sanación? Unos pocos. Unos pocos. Ahora, ¿por qué menciona aquí que las manos son o esconden o expresan su poder? Hemos visto algunos ejemplos, pero la Biblia menciona esto como un sentido figurativo. ¿Por qué menciona que en las manos está escondido su poder? Y vamos a un texto que se leyó ayer, Zacarías capítulo 13, versículo 6. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y Salmos 22, 16. ¿Alguien tiene Zacarías 13, 6? Amén. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Amén. Amén. Aquí el profeta dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Y qué responderá él? Fui herido en casa de mis amigos. Salmos capítulo 22, versículo 16. Si alguien lo tiene.
Sus manos, ¿cómo estaban? Horadadas, heridas. Acá hay una imagen. Si Pablito nos puede ayudar. Hay una cita que aparece aquí expresada. Antes de leer primeros escritos de la página 178 en la versión digital, dice así: Jesús mostrará sus manos, señaladas por las estigmas de su crucifixión. Siempre perdurarán los rastros de esa crueldad. Cada estigma de los clavos hablará de la maravillosa redención del hombre y del subidísimo precio que costó. Hermanos, la mano de Cristo están laceradas, están heridas. ¿Y de qué nos habla eso? Del precio de nuestra salvación. Del amor de Dios, de la entrega por amor que Él hizo por nosotros. Ahí es donde esconde su poder. Ahora, ¿qué expresa esa herida? Es símbolo ¿de qué? Del plan de redención. El plan de salvación. El pacto eterno, como le llama la Biblia. El plan para restaurar al hombre y volverlo otra vez a su imagen perdida. El Evangelio. La justicia de Cristo. Es así como lo expresa Pablo en dos textos que ya conocemos, Romanos 1:16 y 1 Corintios 1:18. ¿Alguien puede leer estos dos textos? Por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Dice allí que el Evangelio es poder de Dios. La potencia de Dios está escondida en el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias. Que hay poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Entendemos qué es salvación? No es solamente una salvación legal, no es solamente una declaración de perdón, no es algo exterior, sino que es algo, es un hecho que se realiza ¿dónde? En la mente de cada ser humano. No es solamente que Dios dice, estás perdonado, ahora eres justo, sino que Él, ¿qué hace? Es una obra, una experiencia mucho más profunda, donde Dios no solamente nos declara justos, sino que nos hace justos. Él nos hace justos. Nos hace capaces, nos hace idóneos
de ahora obedecer sus mandamientos. Es poder para salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado. ¿Del pecado pasado? ¿Del pecado presente o del pecado futuro? La Biblia menciona que la definición de pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. En otras palabras, desobediencia a la ley. O sea, rebeldía a la ley, desobediencia. Por naturaleza, vamos en contra de lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, nos lleva a transgredir esa ley continuamente, desobedecer la ley. Ahora dice que Dios me salva del pecado. ¿Qué quiere decir? Que Él me salva de ese reino de esclavitud, donde mi forma natural es desobedecer a Dios. Me salva de esa condición y me pone ¿dónde? En el reino de Dios, en el reino de la justicia, donde ahora el hombre espiritual, ¿cuál es lo natural? ¿Obedecer a quién ahora? A Dios. Por naturaleza le sale obedecer a Dios y aborrecer el mal. En cambio, en el otro reino del pecado, lo natural es desobedecer a Dios y aborrecer su ley. Pero ¿qué hace Cristo? Me salva, me saca de ese estado de desobediencia. ¿Y ahora qué me hace? Me hace obediente. Por eso es que la justicia viene por medio de Cristo, no por nuestra propia fuerza, poder o esfuerzo o disciplina humana. Por eso es que Cristo, cuando venga por segunda vez, Él ya no viene a salvarnos. Él viene a buscar a los que están salvos. Jesús ya vino a salvarnos ¿hace cuánto? Hace 2000 años. Él vino a pagar el precio. El Evangelio es en tiempo presente. Nosotros lo vemos en tiempo pasado o lo vemos en tiempo futuro. Pero el Evangelio es en tiempo presente. Es poder de Dios para salvarme de ser un transgresor de la ley de Dios, para salvarme de ser desobediente, para salvarme del egoísmo, del yo, que es lo que nos lleva y está en contra del Espíritu. Miren lo que dice esta cita aquí, tan impactante, que aparece acá. Pueden acompañarme si alcanzan a ver. Cuanto los hombres y las mujeres puedan comprender plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo, al morir en lugar del hombre, entonces será magnificado el plan de salvación. Y al reflexionar en el Calvario, se despertarán emociones tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. Y vibrarán en su corazón y en sus labios alabanzas a Dios y al Cordero. Hermanos, lo que nos falta a nosotros es contemplar el Calvario. Porque saben que cuando uno contempla el Calvario, uno se ve tal cual es. ¿Saben a quién tienen ustedes enfrente? ¿Tienen la idea de quién está al frente? ¿Tienen la idea de quién está a su lado? ¿Tienen la idea de quién duerme a su lado todas las noches de los casados? ¿Tienen la idea con quién comparten en su casa?
Cuando miramos el Calvario, entendemos que lo que somos. Hermanos, ¿cómo vemos nosotros a un asesino? ¿Cómo vemos a un ladrón, a un drogadicto? ¿Cómo vemos a un hombre que golpea a su mujer? A una mujer que engaña a su marido. ¿Cómo vemos a un hijo rebelde? ¿Cómo vemos a un padre maltratador? ¿Cómo vemos a un estafador? ¿Cómo vemos a uno que vende drogas y se enriquece a costa del sufrimiento y la degradación de otro ser humano? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos a los que están en las calles prostituyéndose? Como los fariseos. Cuando yo veo a Cristo en la cruz, me veo lo que soy. ¿Sabe, hermano, usted con quién duerme todas las noches? Con un asesino. Duerme con un asesino al lado, ¿sabía usted? Echamos llave y metemos alarma para que no entren los ladrones cuando los ladrones están adentro. Hermanos, cuando me empecé a dar cuenta de lo que es el Calvario, empecé a ver que y a entender un poquito de que el primer asesino en este mundo soy yo. El primer mentiroso, estafador, soy yo. Porque yo maté ¿a quién? Al Hijo de Dios. Yo lo azoté, yo lo crucifiqué, mis pecados, mis transgresiones. ¿Cómo puede el pecado ser tan gustoso, tan sabroso para nosotros? Cuando miramos el Calvario, no podemos mirar a nuestro alrededor. No podemos juzgar ni acusar al que hace el mal. No podemos decirle, vos mirá lo que hiciste. Hermanos, porque lo que hice yo fue mucho más grande. Mi pecado es más grande que el de los demás. Así lo vemos. ¿Qué motivo de ensalzamiento? ¿Qué motivo de gloria propia? En esto que no es nada. Hermanos, si yo siendo un asesino, yo que maté al Hijo de Dios, yo no estoy preso, pero yo sé aquí que yo maté al Hijo de Dios. Y aún el cielo en su misericordia, al alma contrita y arrepentida, ¿qué hace Él? Perdona nuestras deudas. Como ayer hablaba la hermanita Noelia. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Porque pensamos que la ofensa que nos han hecho es grandísima. Lo que nos han dicho, cómo nos han mirado, cómo nos han hablado. Y lo que yo le hice al Señor, lo que yo le hice a Cristo, no vemos eso. Niños, jóvenes, cuando entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso es poder para salvación. Continúa diciendo, el orgullo y la estima propia no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de la escena del Calvario. Este mundo
parecerá de poco valor a aquellos que estiman el gran precio de la redención del hombre, la preciosa sangre del Hijo de Dios. Hermanos, ¿saben ustedes qué se derramó? ¿Podemos entender qué se derramó? ¿La sangre de quién? No de un hijo, de una hija, de una madre, de un padre. ¿De quién? Del Hijo de Dios, del Creador del universo. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo rechazó? ¿Quién le dijo crucifícale, crucifícale? ¿Quién lo traicionó con un beso? Yo. Nos cuesta decir yo, porque decimos nosotros, porque ya nos escondemos entre el montón. Yo lo maté. Yo derramé la sangre del Hijo de Dios. Todas las riquezas del mundo no tienen suficiente valor para redimir un alma que perece. ¿Quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido? Mientras pendía de la cruz, sufriendo por los pecados de los hombres culpables, este amor fue inconmensurablemente infinito. Yo creo que la hermana White se quedaba sin palabras en el idioma para expresar lo que ella sentía. Dice el siguiente. Muchos. Perdón, gracias. Ahí está, gracias. Muchos de los que profesan ser cristianos se entusiasman por empresas mundanales y se interesan por diversiones nuevas y excitantes. ¿Jóvenes, les gustan las diversiones? Qué aburrida que es la iglesia. Qué aburrido que es leer la Biblia. Es más divertido sentarse ante Netflix, YouTube, las redes. Uf. Diversiones nuevas y excitantes. Y cada vez el diablo está inventando más cosas para distraernos. Mientras que su corazón parece helado ante la causa de Dios. Los jóvenes, y no tan jóvenes, ¿qué es lo que más anhelan en este mundo? Ser alguien. Títulos, profesiones. Pero ¿qué joven dice yo quiero ser un misionero? ¿Qué joven quiere y anhela en su corazón yo quiero servir a aquel que maté, a aquel que me perdonó, a aquel que me salvó? ¿Quién está dispuesto a negarse a sí mismo y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? No hemos entendido el poder de la cruz del Calvario. Pensamos en nuestra cómoda vida en este mundo. Mientras su corazón parece helado ante la causa de Dios, hay una frialdad. Hay un pastor, recuerdo, que decía que parecemos pescados en nevera. El pueblo adventista parece pescados en nevera, en la heladera, en el refrigerador. Están con los ojos bien abiertos, ¿no? Pero cuando uno los toca, están congelados y muertos. Y parece que están vivos, ¿no? Parece que uno lo miran cuando los ve. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Entraña
intereses eternos. Es un pecado, ante la causa de Dios. He aquí, miren lo que expresa la voz del profeta. He aquí, pobre formalista. Un tema que tiene suficiente importancia para excitarte. Entraña intereses eternos. Es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante él. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpas y manifiestas entusiasmo por este tema. Que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginación, ¿qué dice? No podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, la anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador debieran llenar nuestra mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. El lenguaje del apóstol es: no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros también podemos mirar al Calvario y exclamar: más lejos, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, por medio de Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué experiencia que expresó Pablo. Y es la experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos hoy. Hermanos, estamos en el tiempo, el hermano Erwin lo expresaba el primer día. Estamos sin tiempo ya. Y si no hemos entendido lo que expresa el Calvario, si no hemos entendido lo que expresa el plan de salvación y lo que el cielo entregó para que tú y yo tengamos vida, nos vamos a perder. Y nos vamos a perder con religión. Tibios laodicenses. Como dice aquí, pobre formalista. ¿Saben que la palabra poder en el griego se expresa dunamis? Dunamis es poder. Pero saben, no solamente esa palabra se traduce como poder, sino que se traduce como milagro. Es la misma palabra, solo que en ocasiones se traduce como milagro y en otras ocasiones se traduce como poder. Hechos 1:8 dijo Jesús. ¿Qué expresó Jesús en Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 12:9. ¿Quién puede compartir ese versículo? ¿Quién puede leerlo en voz alta?
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, creo que aún no entendemos ese texto. No hemos empezado a entenderlo. Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Y qué dice, qué expresa Dios en este texto? Mi poder, ¿dónde se perfecciona? ¿Dónde crece? ¿Dónde se desarrolla ese poder? En la debilidad. ¿Dónde se desarrolla la sabiduría de Dios? En mi ignorancia. ¿Dónde se desarrolla la justicia de Dios? La gracia de Dios. En esta naturaleza caída. Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Hay una cita que todos conocemos. Hay una cita que todos conocemos que está en Eventos de los Últimos Días. Se las voy a leer de aquí. Evento de los Últimos Días, página 161. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de tener dinero para hacer la obra de Dios. ¿Así dice? ¿La conocemos esa cita? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Nuestra más urgente y mayor necesidad. ¿Cuál es? Un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. ¿Cuál es nuestra primera obra? Buscar un reavivamiento. Hermanos, no podemos llevar un mensaje sin poder al mundo si nosotros no hemos experimentado ese poder. Ida y vuelta vamos a fracasar. Ida y vuelta. Y el adventismo, en todas sus divisiones, ha sido la experiencia en muchos años. Desde la iglesia primitiva, desde los pioneros de este mensaje, desde 1844. Y hoy ha sido nuestra mayor necesidad y más urgente. Los apóstoles lo entendieron. ¿Nosotros lo hemos entendido? Quizá en la letra podemos entender, pero en la experiencia. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los pobres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación
El arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en la virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. En respuesta a esta oración debe esperarse un reavivamiento. Como decía el hermano, oremos y ayunemos y oremos y busquemos, preparémonos para recibir esa mayor bendición. ¿Qué mayor bendición que recibir el Espíritu Santo? Pero nosotros consideramos bendiciones, ¿qué cosa? Cuando nos dan dinero, cuando nos regalan cosas. Y si un hermano me regala un auto, ¡wow! ¡Qué bendición!, ¿no? Wow. Hermanos, nuestra vista es materialista. Nuestra mayor bendición, ¿cuál es? Es ser bautizados con el Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu Santo, lo tenemos todo. ¿Qué pidió Eliseo cuando Elías supo que Elías se iba? ¿Qué le pidió? ¿La cuenta Ruth? ¿La cuenta del banco? ¿La clave? ¿La herencia? ¿Qué le pidió? Señor, pídeme lo que... Le hizo lo mismo que Dios le dijo a Salomón, ¿no? Eliseo, pídeme qué quieres que te deje antes que me vaya. Ah, no, déjame la computadora, esa MacBook que está buenísima. Déjame tu auto. Déjame tu casa, tu campo que tenés allá tan lindo. ¿Qué le pidió Eliseo? Una doble porción del espíritu que tú tienes. Con eso, suficiente. Hermanos, si no entendemos nuestra mayor y más urgente necesidad, ¿o acaso ustedes cuando tienen hambre, cuando quieren pan, van a comprarse una cocina? Cuando uno tiene hambre, ¿qué va a comprar? Para comer, ¿verdad? Su necesidad en ese momento. Cuando uno tiene sed, ¿qué va a hacer? Se va a correr, ¿quiere pan? Cuando uno tiene sed, ¿busca qué? Agua. El tema es que nosotros no entendemos nuestra necesidad. Pensamos que nuestras necesidades son otras. Y es por eso que no buscamos nuestra necesidad. Cuando Dios dice, tu necesidad es el Espíritu Santo. ¿Y quién lo está pidiendo? Que seamos contados entre aquellos que lo pidan, pero no solamente de labios, sino de hechos. De hechos. Para ir terminando en esta mañana, el Señor, en el año 1888 en adelante, por algunos años, el Señor levantó dos hombres, dos jóvenes. Aquí, creo que están aquí. Dos jóvenes, seguramente ustedes lo conocen, algunos quizás no. Con un mensaje maravilloso. Waggoner y Jones. Dos jóvenes que el Señor les dio un mensaje poderoso. El mensaje de la justificación por la fe. El Evangelio. El verdadero Evangelio. El mensaje de la cruz. La verdadera cruz. Porque ustedes saben que el diablo ha hecho imitaciones. El diablo ha hecho un falso calvario, una falsa cruz. El diablo ha hecho un falso evangelio. Parece verdadero. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que no tiene poder. Y nos lleva a una experiencia de fracasos espirituales. Una experiencia que es totalmente
cíclica, siempre en lo mismo, una experiencia sin poder. Sin amor, porque si no hay amor, no hay nada. Dice si quieren anotar, Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 56. El mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas. ¿Por qué? Porque su fruto es para santidad. Su fruto es para santidad. Capítulo 56, el primer párrafo. En ese año el Señor envió este mensaje a través de estos pioneros. Pero ¿qué pasó? Ya el hermano comentó un poquito sobre lo que ocurrió allí. El pueblo, la mayor parte de los líderes rechazaron el mensaje. Se rechazó el mensaje. Testimonio para los ministros, página 91. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, dos jóvenes. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaban la justificación por la fe en el garante e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos sus mandamientos. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Hermanos, ahora el poder de Dios, ¿a quién se le da? A nosotros. ¿Por medio de quién viene ese poder? Por medio de Cristo. Cristo hace posible que ese poder que Él experimentó en Él, que lo guardó sin caída, aún en la naturaleza, en la misma que tenemos tú y yo, naturaleza caída, en esa naturaleza Él fue obediente a todos los mandamientos de Dios. Jesús experimentó la justificación por la fe, el poder del Evangelio, porque a Él lo sostuvo solamente la fe. La fe que obra por el amor. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está escrita ¿dónde? En medio de mi corazón. Se expresó de Cristo. Hermanos, la obediencia de Cristo no era una obediencia forzada. No era una obediencia amarga, pesada. Él amaba obedecer a Dios. Él amaba seguir no su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y el Espíritu Santo reposó sobre él. Esa es la experiencia que Dios quiere que nosotros vivamos hoy. La experiencia de la victoria. Solamente el Evangelio verdadero puede llevarnos a esa victoria. Hermanos, y esto se experimenta en la vida práctica. ¿Hay algo que no puedo dejar de comer? ¿Hay un hábito que me supera? ¿Que es más fuerte que yo? ¿Hay gustos? ¿Hay tendencias al mal, al pecado? Que estoy luchando por dejar. Que estoy luchando por dejar. Y ese es nuestro primer paso de fracaso. Es mi lucha. ¿Han escuchado esa frase? Esa es la frase adventista, ¿no?
es mi lucha. No, es que no puedo. No, es que hay que cambiar, decimos. Pero lo queremos hacer con nuestro propio poder, nuestra propia fuerza. Y por un tiempo quizá lo logremos, pero luego, hermanos, el poder de Dios solamente se puede perfeccionar, solamente se puede desarrollar cuando somos débiles. Cuando Pedro se creyó fuerte, ¿qué pasó? Fue el principio de su caída. Cuando él se vio débil, fue su victoria. Porque la victoria ¿de quién es? La victoria solamente viene a través del poder de Dios. Solamente a través de Cristo. Para terminar, quiero hacerlo con una pequeña historia, ahora sí. Lucas, capítulo 24. Dice la mensajera de Dios en Mensajes Selectos, capítulo 35. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis, en el Congreso de 1888, contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo. El Espíritu que Dios anhelaba impartir. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo. Tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Hermanos, yo les pregunto, ¿conocemos el mensaje de 1888? ¿Conocemos qué predicaron estos dos jóvenes en ese congreso y en los años siguientes? Sí, justificación por la fe, es verdad, pero ¿qué predicaron? ¿Conocemos los libros escritos de ese entonces? Los escritos de los pioneros. Yo les invito, hermanos, a buscar esos escritos. Son poderosísimos. Cuando yo comencé a leerlos, realmente hay poder de Dios en ellos, porque también son inspirados. Fue el Espíritu Santo lo que llevó a estos hombres a entenderlas, les dio un poco de entendimiento para entender el Evangelio y verlo desde la vista espiritual y no desde la vista carnal. La hermana Elena, ahí en estos capítulos, les recomiendo el capítulo 21 de Mensaje Selecto, ahí ella cuenta la experiencia. Tomo 1. Ella cuenta cómo el Señor, cómo ella sintió la presencia de Dios en su corazón. A ella misma, siendo mensajera del Señor, le llegó tanto este mensaje, que dijo, ahora veo el Evangelio desde una nueva luz. Y ella dijo, no es nueva luz, es la luz de Cristo, que ha estado oculta bajo las tradiciones, los conceptos y opiniones humanas. Hermanos, este mensaje ha estado escondido por mucho tiempo. Si tienen la oportunidad, busquen en YouTube al pastor Robert Whelan. Él cuenta en 2 videos, cuenta la experiencia de cómo él encontró los escritos de Waggoner en Inglaterra. Estaban escondidos, estaban ocultos del pueblo,
por cientos de años, hermanos, casi 100 años, esa luz escondida allí. Y es aquí lo que dice ella, que ha expresado. Ese poder del Evangelio escondido y el pueblo deficiente, muriendo de falta de poder. Hermano, Dios pedirá cuenta a aquellos que hicieron eso. Pero por la gracia de Dios, esos escritos han salido a la luz. Y hoy los tenemos disponibles. El hermano Erwin, el Señor lo movió a traducir muchísimos libros que no están en español, que hay muchísimo material. Pero él tiene su página, que después ustedes se la pueden pedir, donde tiene traducciones. Por la gracia de Dios, él lleva como 25 años sentado, traduciendo. Materiales que no lo van a encontrar en ACES, porque esas cosas no se traducen. Pero que el Señor ha permitido que puedan salir a luz para que nosotros tengamos ese poder del Evangelio, ese pan que estaba escondido, ese manjar, para que nosotros podamos leerlos, estudiarlos y volver a estudiar la Biblia con una nueva visión, guiados por el Espíritu Santo. Los invito a investigar. Ahora en internet están a mano los libros de Waggoner y Jones, explicando el Evangelio, explicando los conceptos como fe, gracia, justicia, misericordia, juicio, ira, salvación. No entendemos esos conceptos. Plan de redención. Aquí en Lucas hay una experiencia tan bonita que quiero terminar con esto. Lucas capítulo 24. Es una historia que nosotros conocemos, ¿sí? En dos caminantes que iban de Jerusalén a Emaús. Y mientras iban caminando, ellos iban tristes, hablando y conversando de lo que había pasado en esa semana, en ese fin de semana. Había muerto aquel a quien ellos tenían sus máximas expectativas y esperanzas, su maestro. Estaban desalentados, desanimados, desesperados, sin saber qué hacer, ansiosos, preocupados. E iban conversando y caminando cabizbajos, hasta que en el camino se les une otro viajero, otro caminante, y les empieza a escuchar y de repente les pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están preocupados? ¿Y ellos qué le responden? ¿Perdón? ¿Sos el único que no te ha enterado de las últimas noticias? Jesús los mira. ¿Cuáles? Y ellos le dicen: Jesús, hombre lleno de poder y que realizó grandes milagros, fue entregado por los principales sacerdotes y fue crucificado. Y esta mañana escuchamos que dicen que le han robado el cuerpo. Y este hombre misterioso empieza a abrirle las escrituras. Moisés y los profetas les empezó a explicar el Evangelio, el plan de salvación. Ellos veían a Cristo en una vista totalmente carnal y terrenal. No entendían espiritualmente. Cuando llegan a la casa, lo invitan a quedarse, le insisten porque este viajero quería seguir. Y cuando sirven la mesa, sirven el pan, veamos lo que dice el versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces,
le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hermanos, el deseo de todas las gentes lo explica tan bonito. Dice que cuando Jesús levantó sus manos para orar, ¿ellos qué vieron? Las heridas. Las heridas. ¿Y qué pasó cuando ellos vieron eso? Quisieron correr, lo reconocieron y quisieron correr. Ah, era verdad, es resucitado. Quisieron correr a adorarlo. ¿Y qué pasó? Desapareció. En ese momento, dice el deseo de todas las gentes, con un gozo y una alegría indescriptible, salieron de la casa rápidamente. Eran 12 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Y esos 12 kilómetros, dice que fueron todo el camino corriendo, llenos de gozo, a dar las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué ilustra esta historia? Hermanos, cuando nosotros entendamos las heridas, cuando entendamos lo que el cielo ha entregado, cuando entendamos el Evangelio, cuando entendamos esa entrega por amor que hizo el cielo por nosotros, donde podemos ver reflejado su amor, eso es un poder indescriptible. No hace falta, no va a hacer falta que nos digan, hermano, ¿puede orar? Hermano, usted ore. No hace falta que nos digan, cante. No va a hacer falta que nos digan, hay que hacer obra misionera, hay que arriar las ovejas. Hermanos, cuando entendemos y en nuestra mente recibimos ese poder que es el Evangelio, eso es fuego. Eso es fuego. Saben que la palabra griego que dijimos recién, que se traduce como poder, dunamis, de ahí es que viene la palabra dinamita. ¿Qué es una dinamita? Algo que explota. ¿Tiene poder una dinamita? Ese es el Evangelio. Es una dinamita en el corazón de aquel que lo recibe. Es una dinamita que explota y revienta el pecado. Es una dinamita que quebranta el poder de Satanás, que rompe las cadenas que nos tiene atado al pecado y nos liberta, nos lleva a la justicia. Como estos dos hombres, cuando ellos entendieron el Evangelio, reflejado en las manos de Cristo, en sus heridas, ellos salieron gozosos. Habían ido tristes a sus casas, pero ahora volvían a Jerusalén gozosos a llevar las buenas nuevas, las buenas noticias. Hermanos, cuando entendamos el Evangelio, vamos a poder experimentar ese gozo y esas ganas de querer entregarlo todo por Cristo. ¿Qué hay más precioso que Cristo? Para el hombre natural hay algo más precioso que Cristo, tristemente, y es su egoísmo, su yo. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Por qué dijo que había que negarse a sí mismo? Porque el sí mismo va en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios, va en contra del Espíritu Santo. Por eso hay que negar el sí mismo. Tome su cruz y sígame. El mundo cristiano hoy quiere seguir a Cristo sin negarse a sí mismo. ¿Y ese es un cristianismo? ¿Fácil o difícil? Difícil. ¿Entendió, hermano? Difícil. Sin poder. Porque el poder de Dios
nos lleva a una experiencia, nos lleva a entender que es fácil salvarse y difícil perderse. Hermanos, con todo lo que Dios ha hecho, con todo lo que Dios ha dado, es más difícil perderse que salvarse. Por eso el día del juicio nadie tendrá ninguna excusa. Porque toda la potencia de Dios está disponible para ti y para mí. Para que en su poder, en su justicia, no en la mía, podamos experimentar la victoria sobre el pecado. ¿Qué espera el Señor para derramar la lluvia tardía? Victoria sobre el pecado. Anoche el tema expresó que el sello de Dios solamente se puede poner ¿dónde? ¿Dónde? En una mente pura, en un carácter como el de Cristo, sin mancha ni arruga. Parece imposible para nosotros, porque nos miramos a nosotros. Miremos a Cristo en el Calvario y Él va a hacer esa obra en nosotros. Último texto, Jeremías. Este es el último de verdad. Jeremías, capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Sé que empezamos un poquito más tarde, pero no quiero terminar sin leer este versículo que me gustó mucho. Jeremías, el capítulo 30. Versículo 6. Quería dejarles un pequeño dato biológico. Hay una proteína en nuestro cuerpo, una glicoproteína. ¿Ustedes han escuchado de la laminina? ¿Han escuchado la laminina? Es una proteína, una glicoproteína que tiene una función especial. Tiene varias funciones, pero la principal, la función principal de esta glicoproteína es unir nuestro cuerpo. Es interesante, ¿por qué? Si no tuviéramos esta glicoproteína en nuestro cuerpo, ¿saben qué pasaría? Nuestra sangre saldría por las narices, por los orificios de la piel. Nuestros ojos se saldrían. Nuestra piel se desmembraría. Nuestros huesos se desmembrarían, nuestros músculos. ¿Cuál es la función de esta glicoproteína? Es sostener y unir nuestro cuerpo. Busquen en Google y en Internet y van a ver ahí tienen la explicación científica de lo que hace esta glicoproteína. Es unir, es sostener nuestro cuerpo. Sin este elemento en nuestro cuerpo, nosotros nos desmembraríamos completamente. Es como el pegamento de las células, hace que cada célula se quede una al lado de otra. Y en el correcto ángulo, para dar la correcta forma a cada tejido, a cada órgano de nuestro cuerpo. ¿Por qué el corazón tiene esa forma? Hay alguien que lo mantiene así, que le dio esa forma, y es la laminina, o laminin en inglés. ¿Sí? ¿Por qué nuestras orejas no se van más puntiagudas o se caen para abajo? ¿Quién les dio esa forma? ¿Quién las mantiene en ese estado? La laminina. Nuestras manos, nuestros dedos, todo nuestro cuerpo está sostenido y está unido por esta glicoproteína llamada laminina. Y ustedes saben
¿Qué forma tiene esta glicoproteína? ¿Saben qué forma tiene? Miren. No sé si lo alcanzan a ver. O se puede acercar allí. No sé si Pablito me puede ayudar con el zoom. Pero esta glicoproteína, ¿qué forma tiene? ¿No les dice algo eso a ustedes? Hermano, nuestro Creador, eso nos demuestra que nuestro Creador, dijo Él, en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Nuestro Creador puso en nosotros el plan de salvación, ese pacto eterno que Él hizo desde la eternidad para salvarte a ti y salvarme a mí. Para darnos poder de salvación, para decirnos que el pecado puede ser vencido con el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Que no hay nada en la tierra, ni en la muerte, ni en el infierno, que pueda separarnos del amor de Dios. Hermanos, no hay excusa para decir soy débil, no puedo vencer. Porque cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra debilidad, ahí es donde actúa el poder de Dios. Y en nuestro cuerpo, el que nos sostiene, el que nos une, es Cristo. Cristo y lo que Él entregó por nosotros. Y como pueblo final que va a estar unido para dar el último mensaje y recibir la lluvia tardía, que donde dice una cita que no hemos leído, pero dice que el comienzo de la lluvia tardía es el mensaje de la justicia de Cristo, el Salvador crucificado, los encantos de Jesús. Ese es el mensaje del tercer ángel, el corazón del mensaje del tercer ángel. Ella dice, el fuerte pregón ya ha comenzado, y lo dijo en 1890, el fuerte pregón ya ha comenzado en la predicación del mensaje de la justicia de Cristo. Nosotros hemos suplantado el mensaje de la justicia de Cristo por el mensaje de la justicia propia. Y acá no hay excepción. Organización, reformas, grupos, laicos, no hemos entendido cuál es nuestra obra. Todos están preocupados ¿en qué? En traer a sus rediles, en llevar el evangelio, pero para atraer, para llenar sus templos, un evangelio egoísta, para bautizar y llenar. ¿O no están preocupados las denominaciones por eso? Mientras más miembros, mejor. Pero ¿quién está preocupado para llevarle a Cristo y su justicia a la gente? Que es la mayor necesidad, el poder del evangelio para vencer vicios, para sanar heridas, para llevar esperanza a los necesitados, para llevar libertad a los esclavos. La gente no necesita una denominación religiosa. ¿Qué necesita? A Cristo y a este crucificado. A un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, que puede darle poder y sacarlo del pozo más profundo. Ese Cristo, ese mensaje, tenemos que experimentarlo nosotros para poderlo llevar al mundo. Y nuestra preocupación no será llenar templos o iglesias, sino que será llevar salvación a cada alma necesitada. Cristo y su justicia debe ser el motor que nos mueve. El amor de Dios en nuestro corazón debe ser el motor que nos mueve. Jeremías 30, versículo 4. 6 al 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, inquirid ahora y mirad. Mira tú, mira si el varón da luz.
Perdón, es Jeremías 50, me equivoqué, disculpen. Jeremías 50, versículo 6. Preguntarán por el camino de Sión, ¿hacia dónde volverán sus rostros? Diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes y la descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hollaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sea como los machos cabríos que van delante del rebaño. Ahora, versículo 4. Vamos a volver al 4. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se pondrá en olvido. Que Dios bendiga su palabra. El pueblo de Dios puede andar descarriado, pero la promesa es que el verdadero pastor va a encontrar sus ovejas. Y ellas van a conocer su pacto eterno. Van a entender cuál es ese pacto eterno. Dios bendiga su palabra y que nuestra constantemente nuestra vista esté hacia Cristo y su gran sacrificio por nosotros, hacia su sangre derramada, que todo impulso de nuestro corazón, que toda fibra de nuestra mente pueda latir en agradecimiento por ese amor verdadero que el cielo ha entregado. Mi oración y mi pedido es que el Señor ponga en nosotros ese deseo de conocer este mensaje. Ha estado escondido por mucho tiempo, pero hoy es tiempo de que este mensaje alumbre la tierra con la gloria de Dios. Y es nuestro privilegio y responsabilidad buscar esta verdad que ha estado escondida, pero que el Señor la ha sacado a luz para que nosotros podamos experimentar ese poder del Evangelio, que es poder para salvación. Dios bendiga su palabra. Amén.